Ya va a comenzar a ganar, no moleste. Listo, buenas noches familia, ¿cómo estamos? Bueno, el tema de hoy Buenas noches. se titula Guerra Espiritual. Quisiera empezar primero con una oración. Me gustaría que mi papá me ayude con una oración, por favor. Bueno, oremos, hijos, familia. Padre bendito, gracias le damos, Señor, por este día. Gracias por la bendición, por la salud, por mantenernos, Señor, con vida, Señor, y proveyendo siempre nuestro sustento, guardando nuestra salud, nuestras vidas. Bendecimos, Señor, a todos mis hijos, todos mis yernos, mis nueras, mis nietos. Señor, que usted siempre mantenga bajo su cuidado. Bendecimos en su palabra que va a ser compartida. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. 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 Bueno, primeramente familia, ¿por qué escogí este tema? Primero porque me doy cuenta que nosotros como cristianos ahorita estamos un poco dormidos, un poco resguardados bajo que un cristiano tiene que ser una persona buena, una persona amable, una persona linda. Y es cierto, en todos los ámbitos es cierto, todos los cristianos debemos ser de esa forma. Pero ¿qué hay del cristiano que se describe en la Biblia? ¿Qué hay del cristiano que reconoce que es un ser tripartito y que sabe que cuenta con un espíritu y que ese espíritu constantemente? Entonces, por ese tema yo escogí hoy la guerra espiritual. Vamos a empezar primeramente por qué es una guerra. Según Internet, ¿qué es una guerra? Es una lucha armada prolongada entre dos o más naciones durante la cual se producen diversas batallas. Es una lucha o disputa continuada entre dos personas. Pero en este caso es una guerra espiritual, que quiere decir que es una disputa, es una batalla contra espíritus. Entonces, una pregunta, ¿qué cosas suceden en una guerra? ¿Qué existe en una guerra? Existe muerte, existe maldad, existe depravaciones, existen armas que te matan. ¿En una guerra el ejército oponente te ataca? ¿Sí o no? Sí. Así es, el ejército oponente te ataca porque es una guerra. En una guerra el ejército tiene compasión de los soldados del ejército oponente o los mata sin lugar a duda cuando ve el uniforme del soldado del otro. Los mata. Generalmente. ¿En una guerra se busca la muerte del ejército oponente? Sí, en una guerra se busca la muerte del ejército oponente. Bueno, pero ¿contra quién es nuestra lucha? Eso lo encontramos en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, el versículo se escucha muy bien y lo leemos siempre de corrido y siempre leemos lo mismo, pero se han puesto a pensar, ¿qué son principados? ¿Qué son potestades? ¿Quiénes son los gobernadores de las tinieblas de este siglo? ¿Quiénes son las huestes espirituales? Bueno, pues tenemos que saber que Satanás es un ser muy ordenado, así, es un ser muy ordenado. Él tiene jerarquías. ¿Sus principados quiénes son? Bueno, son espíritus territoriales encargados de gobernar sobre naciones. Su labor constante consiste en afectar al mayor número de gente posible. Un ejemplo de este se encuentra en Daniel. ¿Quién ha leído el libro de Daniel? Levante la mano. Bueno, creo que todos hemos leído el libro de Daniel. Y justamente hay una parte donde dice en Daniel 10, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero que he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedó allí con los reyes de Persia. Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Que desde el primer día que Daniel ayunó, él tuvo respuesta por parte de Dios. Y cuando mandó su respuesta, fue detenido por uno de los príncipes de Persia. El príncipe de Persia es la cabeza de las fuerzas espirituales que comandarían a la pecadora Persia, especialmente en sus relaciones con el pueblo de Dios. Ok, ¿quiénes son las potestades?
Potestades son otros demonios, pero todos tienen sus rangos. Son espíritus comisionados, fuerzas de maldad. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta categoría de demonios se encarga de los gobernantes. Y es uno de, bueno, todos tienen su importancia, pero este es mucho más porque dice gobernadores de las tinieblas. Se encarga de los gobernantes y personas de influencia sobre la tierra. Políticos, ministros, líderes religiosos, o sea, pastores. Por eso es muy importante que oremos por todos nuestros gobernantes y todos los que están en eminencia. Así como dice en 1 Timoteo 2:2, recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos. Cuando pensamos en autoridades y estructuras de gobierno, tendemos a enfocarnos únicamente en los niveles superiores, como por ejemplo el presidente, el vicepresidente, pero dice que este tipo de demonios atacan no solamente a esto, a todo tipo de autoridad, autoridades en equipos deportivos, autoridades en las escuelas, autoridades en los trabajos, autoridades en sindicatos, urbanizaciones y hasta en familia. Este tipo de demonios se encarga en que sean atacadas este tipo de autoridades. Por ejemplo, en Ecuador, ¿cómo lo vemos? Por medio de la corrupción. Gracias a Dios, se está parando un poco con la corrupción y se está dando mano fuerte contra esto. Pero está siendo atacado nuestro país, demoníacamente, espiritualmente hablando, por medio de nuestras autoridades, que sin lugar a duda, por medio de esta corrupción, dejan al pueblo sin más salud, sin más alimento, porque ellos se están comiendo la plata del pueblo. Huestes espirituales de maldad. Las huestes espirituales de maldad, digamos que son los de menor jerarquía. Estos son mandados por potestades o por un demonio de alto rango. Entonces, estos de aquí van a las iglesias, van a las casas, pasean por medio de los espíritus de otras brujas, se meten en las iglesias, en todos lados. Pero si tú te preguntas, bueno, ok, yo ya conozco que existe un mundo espiritual, tienes que saber también cómo pelear esta guerra espiritual. Primero, tú no puedes pelear contra un enemigo que tú no conoces. ¿Qué primero tienes que hacer? Reconocer a tu adversario. Satanás es real. ¿Por qué enviaría Dios a su hijo a pelear con alguien que no existe? La Biblia dice en 1 Juan 3:8, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del enemigo. Entonces, primero, hay que saber contra quién estamos peleando. Ahora, ¿ustedes no creen que si el Dios Todopoderoso creó ángeles tan poderosos, no creen también que Satanás, que fue un ángel revelado, es un ser poderoso? Entonces, sabemos que él tiene mucho poder también, pero no es más el creador que su obra. Entonces sabemos que nosotros estamos del lado de Dios. ¿Qué tenemos que hacer también? Aceptar. El segundo paso. Primero, reconocer al adversario. Segundo, aceptar la autoridad dada por Dios. Cuando nosotros damos nuestra vida a Dios, cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Señor y Salvador, Dios nos da una autoridad. La mayoría de los creyentes no entienden sobre la autoridad que han recibido contra el diablo. En Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercero, ponernos la armadura de Dios. Cuando Pablo escribió sobre toda la armadura de Dios en Efesios, él estaba en prisión, encadenado a un guardia romano. Pablo usó el centurión romano como un modelo para la armadura espiritual. Pablo dijo que al igual que un soldado romano estaba apropiadamente vestido para la batalla, así nosotros necesitamos estar vestidos para la batalla. Y 4, ¿qué hace un ejército a la batalla si no ataca? Tenemos que atacar, porque constantemente Satanás nos está atacando. Entonces, 4, atacar. ¿Pero con qué armas? ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? ¿Cómo estar listos para una guerra espiritual? Ok, eso lo vamos a ver en 2 Corintios 10, del 4 al 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? En el libro de Rebecca Brown,
que se llama "Él vino a dar libertad a los cautivos", dice que cuando tú tienes un pensamiento que normalmente tú no lo pensarías, un pensamiento malo, un pensamiento de lujuria, un pensamiento fuera de lugar, normalmente esos pensamientos entran como yo quisiera, a mí me gustaría, yo haría esto, yo me pondría esto. Entonces dice que hay muchos pensamientos que son puestos por el enemigo, que son puestos por Satanás. Recuerden que ellos son espirituales y pueden hacer cosas que nosotros pensamos que no se pueden hacer, pero ellos pueden meter pensamientos en nuestra cabeza. Por eso en la palabra de Dios dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y qué está haciendo Cristo aquí? Está actuando como un filtro. Él está actuando como un filtro. Entonces tú dices, bueno, esto que pensé, ¿está bien? ¿Esto que pensé le agrada a Dios? Entonces, cada vez que nosotros vayamos a hacer algo, a decir algo, a actuar, tenemos que llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Bueno, ¿y qué es una milicia? ¿Por qué dice que somos, prácticamente no está diciendo que somos soldados? Pues sí, somos soldados. ¿Qué es una milicia? Según Internet, es una organización profesional de militares. Es una técnica de hacer la guerra y de preparar a los soldados para ella. Ok, entonces, si Dios es el comandante de esta milicia, de nuestra milicia y nuestro ejército, bueno, Dios es espíritu y por tanto, peleamos en el espíritu. Entonces, asimismo, la armadura que vamos a llevar puesta no es una armadura física, es una armadura espiritual. La llevamos en el espíritu. Entonces, ¿cuáles son estas armas de nuestra milicia? Ok, aquí yo tengo algo que me gustaría compartir con ustedes. A través de la Escritura, Dios nos ha dado las tácticas y armas espirituales para luchar contra la malicia del adversario. No estamos indefensos. Son incontables los recursos que Dios nos ha entregado para obtener la victoria. Veamos algunas de esas armas poderosas. Primero, la verdad es el cinturón. La justicia es la coraza. La evangelización de paz es el calzado. La fe es el escudo. El casco es la salvación. La espada es la palabra de Dios. La táctica es la oración. El ayunar es el aguante. La bandera, nuestra alabanza. Y el nombre de Jesús, poder y fuerza. Les leo Efesios 6 del 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si nosotros no tenemos fe, si nosotros no creemos en Dios, entonces nada de esto va a funcionar. Por eso Dios, cuando Satanás pidió por Pedro, ¿qué dijo Jesucristo? Pues no te vamos a liberar, pero lo que sí le he pedido al Padre es que aumente tu fe. Entonces todos en este mundo vamos a tener aflicción, todos en este mundo vamos a ser atacados, solamente por el hecho de pertenecer al ejército de Dios. Todos somos unos soldados de Cristo. Entonces todos tenemos que estar listos para la guerra. En conclusión, debemos estar listos en todo momento para luchar contra el enemigo. La Biblia es muy clara sobre la existencia de la guerra espiritual. Pedro advierte, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Por qué? Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Debemos entender que somos seres tripartitos y existe un mundo espiritual. Todo lo referido anterior son versículos que están en la Biblia y eso quiere decir que debemos prestar suficiente atención a esta área de nuestra vida. Porque al fin y al cabo, nosotros somos habitantes de este mundo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso, si ustedes se dan cuenta, cuando uno comienza a hablar de este tipo de cosas, de guerra espiritual, de demonios, de Satanás, de principados, de potestades, si tú le comienzas a hablar de esto a una persona
cristiana superficial, pues te van a ver diferente, te van a comenzar a ver raro porque ya no estás hablando de lo bonito que es Dios, de lo bueno que es Dios, de lo bello que es vivir en el Evangelio, de lo bello que es vivir la palabra de Dios. Entonces, también Dios nos manda en un momento a dejar ya la leche espiritual. ¿Cuántos años hemos nosotros estado en el Evangelio? Por lo menos yo desde que tenía 6 años. ¿Y cuántos años yo no tomé en serio, a pesar de que yo fui bautizada adolescente? Sí, en ese tiempo pensé que Dios era bueno, Dios era lindo, Dios me amaba. Y está bien, porque hay etapas. Pero llega una etapa en que tú ya tienes que dejar la leche espiritual y comer el alimento. ¿Y cuál es el alimento aquí? Saber que hay una guerra espiritual, saber que debemos batallar, saber que la oración es lo que nos conecta a ese mundo espiritual. La oración, cada vez que nosotros oramos, nosotros literalmente estamos al pie del trono de Dios. Por eso dice Dios, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Entonces debemos dejar de ser unos cristianos superficiales y asumir la realidad de que existe un mundo espiritual y distinguir cuándo estamos siendo atacados, lo que nos lleva a escudriñar más las Escrituras. Recuerden que el Señor nos dice en su palabra, en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio, por haber olvidado la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de la ley de tus hijos. Yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué quiere decir esto? O sea que está mal no buscar el conocimiento. Está mal no aprender la palabra. Está mal no saber más. Muchas veces nos quedamos con el sermón de los domingos y eso es todo. Se acabó. Es suficiente para mi semana. Pero Dios te dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Quién quita que un cristiano toda la vida viva con que Dios es bueno, Dios es amor y Dios es paz? Mientras tanto no cumpla los mandamientos que Dios manda, no sepa que el momento en que su vida está pasando es una guerra espiritual y él no lo puede discernir. ¿Y qué tal que él de esa guerra espiritual no venza y el enemigo simplemente permita que él muera? Y cuando llegue al cielo, Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio por haber olvidado la ley de tu Dios. Y también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces es responsabilidad como cristianos, cada uno de nosotros, escudriñar bien la palabra de Dios, saber que cada una de las palabras, es más, podemos leer la Biblia y podemos leer un versículo, 2 versículos o un capítulo completo. A saber, entender de eso un día y al otro día, poder leer de nuevo el mismo capítulo y encontrarnos con más cosas. Y así después de tiempo, encontrarnos con más cosas en el mismo capítulo. Porque la Biblia es así, te deslumbra cada vez que tú lees la Biblia y encuentras muchas más cosas. Preguntas. Cuando te sientes atacado por el maligno, ¿qué puedes hacer con la autoridad que Cristo te ha dado? ¿Qué podemos hacer con la autoridad que Cristo nos ha dado? Dios nos dio autoridad sobre todo, inclusive sobre los demonios. Entonces, cuando nosotros nos sentimos atacados, muchas veces piensan que un ataque demoníaco es algo paranormal, como las películas, que te cogen los pies, que obviamente también existe, pero muchas veces decimos, no, es que a mí nunca me han tocado los pies, a mí nunca se me ha aparecido ningún demonio, pero es que tú no sabes que el ataque demoníaco es muy sutil. Por ejemplo, el ataque demoníaco va con tu concupiscencia. Si tú eres una persona que te gusta tomar, pues te va a llevar por un camino que encuentres una cantina. Si eres una persona que obviamente aquí no pasa eso, pero estamos hablando del mundo, que le gustan las mujeres, de repente pasa por el carro por una calle donde se paran prostitutas. ¿Ya? Entonces, esos son ataques demoníacos, quiéralo o no quiéralo. Así es, y eso es lo que ocurre. Entonces dice Dios, tienes que aprender a discernir cuándo se te está atacando.
¿Cómo el memorizar la escritura te ayuda a enfrentar la guerra espiritual? Bueno, esta es una de las cosas que inclusive a mí se me hace un poco complicado y pienso yo que yo me puedo saber muchos versículos, pero a veces se me complica aprenderme en qué mismo pasaje está. Pero Dios dice que debemos memorizar las escrituras porque Él trabaja con eso. Dios no puede trabajar a nivel espiritual si tú en tu cerebro no tienes guardada su palabra. El Espíritu no puede hablar por medio de tu boca si Él no encuentra ese registro de tu versículo memorizado. Porque la palabra es la espada, como ya vimos en la armadura. La palabra de Dios es la espada. Se nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento. ¿Qué crees que esto signifique? Bueno, yo quiero hacer una pregunta y una de estas preguntas y quiero que voluntariamente uno de ustedes conteste. La primera pregunta dice, cuando te sientes atacado por el maligno, ¿qué puedes hacer con la autoridad que Cristo te da? Mami, ¿qué se puede hacer con la autoridad que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros? Bueno, yo pienso que nosotros como cristianos tenemos la oración para poder pedirle al Señor que nos dé esa autoridad espiritual para poder llegar a rechazar al enemigo de alguna u otra manera, porque muchas veces nosotros mismos nos apartamos del Señor por cuestiones de, ¿qué te digo? Dejamos de leer su palabra o no nos congregamos. Entonces, Satanás, como tú mismo dices, tiene autoridad espiritual. Y si tú estás en esa situación de que estás un tiempo vas, otro tiempo no vas, entonces Jesús mismo dice en su palabra que los vomitaré si estás tú en ese medio, no quiere ni fríos ni calientes, sino que realmente tú cada día... Hola. Ya, sí, yo creo que es el grande. Entonces estamos muy cerca con tu papá, creo. Entonces, nosotros tenemos autoridad, la autoridad viene de arriba, de nuestro Señor Jesucristo, pero siempre tenemos que poner en oración todas estas cuestiones que cada día el enemigo, digamos, trata de acorralarnos, porque como dice su palabra, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no estamos aferrados a él y a su palabra, pues somos fácil presa para Satanás. Por eso siempre tenemos que ponerlo a él como primera instancia en nuestras vidas. Primero él y después el Señor se encargará pues, de darnos esa tranquilidad para que nosotros podamos obrar y reprender a Satanás. Amén. Bueno, ¿qué piensan ustedes sobre las potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad? ¿Ustedes piensan que esto es real? Sí, sí ¿Creen que existe. estamos en una batalla constantemente? Actualmente, sí. Bueno, Siempre. yo también pienso lo mismo, pero asimismo Dios nos manda a estar atentos. Y en el versículo justamente que dice al final, y después de todo, estar firmes. ¿Qué quiere decir con eso, estar firmes? Que a pesar de que tú pienses que la batalla ha acabado, si te dice estar firmes, es porque va a venir otra, ¿ya? Porque constantemente vamos a ser atacados por el simplemente hecho de que estamos llevándole la contra a Satanás. Entonces yo a todos ustedes quiero hacerles abrir sus ojos espirituales para que cuando veamos que va a haber una contienda, cuando nos levantemos y sentimos que queremos enojarnos con todo el mundo, cuando sentimos la necesidad de hacer algo para complacer a la carne, reconozcamos que en ese momento Satanás nos está persuadiendo. Y es en ese momento donde uno tiene que hacer guerra espiritual, porque dice que el mayor campo de batalla es tu mente. Por un lado,
Satanás te está poniendo pensamientos que le hacen feliz a la carne. Y por el otro lado, dice que el espíritu siempre quiere hacer el bien. Tu espíritu está dispuesto a complacer a Dios y de hacer el bien. Pero mientras que estemos en la carne, en el cuerpo, la carne también va a pedir satisfacción. Entonces tenemos que escudriñar esos pensamientos, llevar cautivo todo pensamiento y analizarlo y filtrarlo y decir, bueno, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Entonces Dios puso un peso muy grande en mí al compartirles esta guerra espiritual, porque sé que todos aquí somos cristianos de años. Aquí no hay ningún cristiano superficial en este grupo. Aquí todos somos cristianos de años. Ya conocemos la Biblia muchos años. Y Dios creo que en este momento nos está llamando a dejar ya ese biberón, a dejar ya las excusas, a decir, no es que él, no es que la de acá, es que él se portó así. Y me incluyo, no es que estoy reprendiéndolos, me incluyo, que debemos dejar esa actitud de que somos unos cristianos de leche espiritual. Dice que el cristiano de leche espiritual es un niño que todavía no puede digerir la palabra de Dios. Entonces les invito hoy a que ustedes dejen ya esa leche espiritual y que se coman un arroz con menestra y carne, hablando bíblicamente.